muy bienvenidos a esta primer mensaje que tendremos sobre esta serie que va a ser larga porque son 10 los mandamientos. Así que va a durar varias semanas esta serie y nos alegra enormemente que el Señor nos haya introducido a este lugar en este tiempo tan especial. ¿Por qué los mandamientos? Tienen vigencia las leyes que se dieron hace más de 3.500 años. ¿Acaso no vivimos por fe y no por obras? ¿Por qué estudiar cosas de tener que hacer? Son pertinentes esos 10 mandamientos, no solamente vigentes, sino pertinentes a las realidades del hombre de este siglo. ¿Por qué 10? ¿Son suficientes? ¿Son demasiados? Si la sociedad argentina volviera a los mandamientos, ¿ustedes creen que solucionaríamos realmente la crisis de violencia, de inseguridad, de corrupción? Los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios, son toda la ley de Dios. ¿Qué hacemos con el resto de los mandamientos? Bueno, algunas de estas preguntas intentamos responder en el día de hoy, en esta introducción sobre estos 10 mandamientos. A partir del próximo domingo vamos a comenzar a estudiar uno por uno de esos mandamientos. Hoy me encantaría sucumbir a una tentación y es la de hacer un examen, a ver cuántos saben los 10 mandamientos. Pero quédense en paz, no voy a sucumbir a esa tentación, así que no se los voy a preguntar. Hoy quisiera compartir con ustedes 10 principios o 10 realidades, no sé cómo llamarlos, que tienen que ver con las bases que nosotros quisiéramos dar para poder comprender posteriormente cada uno de esos mandamientos. ¿Algunos se acuerdan dónde figuran los 10 mandamientos en la Biblia? En Éxodo. ¿En qué capítulo? En el capítulo número 20. Así que te invito a que abras Éxodo capítulo número 20. ¿Figura en otra parte los 10 mandamientos? Sí, en Deuteronomio. ¿Y qué más? ¿En algún otro lugar? Y también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo y los apóstoles hablaron sobre todos estos mandamientos. Hoy quisiera invitarte a que abras tu Biblia entonces en Éxodo en el capítulo número 20. De este capítulo de los 10 mandamientos solamente comenzaremos a mirar el versículo número 1 de Éxodo capítulo 20. Dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios habló. En el principio dijo Dios y las cosas fueron creadas y fueron hechas. Primer día, segundo día, dijo Dios. Tercer día, dijo Dios. Cuarto día, dijo Dios. Cada vez que la palabra de Dios es dicha, se pone en movimiento una fuerza extraordinaria para darnos algo extraordinario que nos permite vivir en los altos propósitos y proyectos de Dios. Los 10 mandamientos tienen como sustento esto que es que Dios habló, Dios dijo. Los 10 mandamientos no son un consenso social. Los 10 mandamientos no fue un acuerdo de los seres humanos para ver con qué reglas más o menos podíamos bancar la vida. Los 10 mandamientos tienen como principio número 1, si quieres completar allí, fueron dados por un Dios que habló. Fueron dados por un Dios que habló.
Les hemos entregado algunos bosquejos. Si no lo recibiste, levanta tu mano y te lo van a estar entregando rápidamente los facilitadores. Y quisiera que lo guardes allí. Hay bastante material bíblico para que después lo sigas llevando a tu grupo pequeño y lo consideres a la luz de todos los otros mandamientos que vamos a ir viendo. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que los 10 mandamientos fueron dados por un Dios que dice, por un Dios que se expresa, por un Dios que tiene toda la autoridad del ser creador para decirnos cómo funcionamos. Aquel Dios que nos creó sabe qué es lo mejor que nosotros podemos hacer, tener y regirnos para nuestra vida. Yo agradezco tanto a aquellos hombres que cuando crean un aparato, yo sé que esta generación moderna y muy joven no necesita eso, pero para los que tenemos 50 y para arriba, apenas nos compramos un aparato, ¿qué hacemos? Buscamos el manual de instrucciones. Los chicos hoy agarran un aparato, un celular y van como por una sabiduría personal, ya saben el botón que tienen que apretar, se conecta así, tuc, 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 y ponen en marcha todo. Pero los que tenemos 50 no funcionamos así. Compramos un aparato y rápidamente, sobre todo si es caro, si es muy valioso y si es complejo, rápidamente buscamos, bueno, esto ¿dónde lo enchufo? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué se prende primero? ¿Qué se prende después? ¿Qué pieza va con qué pieza? Mientras más importante es el aparato, más caro y más valioso me resulta, más solemnidad pongo a esa hora sagrada de vamos a leer las instrucciones de cómo funcionamos. Cuando nosotros estamos hablando de los seres humanos que son bastante más complejos y bastante más valiosos que cualquier aparato construido, necesitamos ir al manual de instrucción dado por el que lo fabricó, por el que nos conoce, por el que sabe nuestras capacidades para hacer y para destruir. El Dios dijo es la base fundamental en un Dios que tiene autoridad y bondad a la misma vez. Cuando el primer hombre, los Adán y Eva, nuestros padres, habían estado en el Edén, ellos escuchaban diariamente la voz de Dios. Era la única voz que ellos escuchaban y era la voz que ellos querían solamente escuchar, porque era una voz que hablaba con la autoridad del que los creaba, pero con una bondad extraordinaria. Y Adán y Eva sabían que las instrucciones que daba Dios, las palabras que venían de Dios, eran palabras de amor extraordinario y de una posibilidad extraordinaria para que ellos pudieran manejarse en el lugar. Una autoridad bondadosa y una bondad autoritativa. Las dos cosas a la misma vez es la voz del Dios que dice, del Dios que habla. Pero ellos empezaron a escuchar otra voz. Entró a jugar otra voz allí y pensaron, esa voz les daba la sensación de que este Dios, que era autoritativo y bondadoso a la vez, les estaba dejando fuera de algo que se estaban perdiendo. Y la voz fue, ¿con qué Dios les ha dicho que? ¿Con qué Dios les ha dicho? Y la voz de Dios, ¿ustedes creen que alcanza? Si obedecemos solo lo que Dios dice, ¿será suficiente? ¿No nos estaremos perdiendo algo en el escenario de la vida? Y entonces fue que ante esta sutil voz de parte de Satanás en aquella serpiente expresada y contada en la Biblia, en Génesis, en el capítulo número 3, en ese lugar comienza la tragedia del hombre y lo perdieron todo. Creían que se estaban por perder algo y en realidad lo perdieron todo. Y entre muchas de las cosas que perdieron la conciencia de que era un Dios bondadoso.
y le temieron y se escondieron. En lugar de amar sus leyes y de amarle a Él por sus leyes, le terminaron teniendo temor. Una de las mayores tragedias de nuestra sociedad moderna es que estamos faltando o no creyendo o perdiendo nuestra confianza en los valores absolutos. Hemos perdido nuestra confianza o en nuestra creencia en un Dios santo y una conciencia de que un día vamos a rendir cuentas. Hemos perdido la creencia de valores absolutos, hemos perdido la conciencia de un Dios que es santo y hemos perdido la conciencia de que un día vamos a rendir cuentas. Segundo lugar, quiero invitarte a que vayamos al capítulo anterior, como estamos en la introducción. Yo quisiera que viésemos juntos este capítulo, algunas partes fundamentales de este capítulo. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20. Este episodio, este monte donde fueron dados los 10 mandamientos, este relato comienza en el capítulo exacto anterior, en el capítulo número 19. Dice que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Me imagino Moisés la alegría que tendría. Por fin se cumplió lo que Dios dijo. ¿Saben que en ese monte Dios lo había llamado a Moisés? Se había presentado por medio de una zarza ardiendo. Y en ese monte Dios le llama y le dice, lo comisiona para una tarea grande. Y era sacar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Y ahora Moisés dice, ahora llega la hora de tomar mate, de estar tranquilo. Terminé mis funciones, se volvió a encontrar con la esposa y con los chicos. Después de muchos meses de episodios muy grandes y muy difíciles, ahí viene Jetro, la señora. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Los chicos, ¿cómo han crecido en este tiempo? Qué extraordinario, qué lindo. Ya nos vamos a casa. Porque a mí Dios me llamó para sacarlos de la tierra de esclavitud. Y Él ya nos sacó con su mano poderosa de la tierra de esclavitud. Así que ahora, mi amor, ahora vamos a ver televisión a casa. Espero que tu suegro, que tu papá, don Jetro, nos haya comprado la pantalla, porque tengo un DVD con los hechos poderosos de no sabés las filmaciones que tenemos. Como las plagas, una cosa increíble. Si vos vieras cómo nos dejaron salir, tengo las entrevistas con el faraón. No, impresionante. Tengo para contarte, no sabés. Es increíble el Dios que nosotros tenemos. La sabiduría, cómo nos guió, cómo nos ayudó con la estrategia. Y por fin, cuando creíamos que ya nos íbamos a morir, todos los teníamos atrás respirándonos en la nuca. El Señor abrió el mar, pasamos por medio del mar y ya llegamos aquí. ¡Qué alegría! Estamos ahí organizándonos como pueblo, pero una alegría encontrarnos. Ahora vamos al descanso. Y después de partir de Refidín se internaron en el desierto de Sinaí, dice el verso 2, y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí, en el momento justo en que él estaba por empezar su licencia, lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Enseguida ponga su dedo ahí y lo vamos a seguir. El punto 2 es que los 10 mandamientos que en un momento él va a expresar son una demostración de un Dios que sigue saliendo a nuestro encuentro, de un Dios que sigue teniendo interés en nuestra historia.
Los 10 mandamientos son una expresión de un Dios que no nos ha dejado a la deriva. Ustedes imagínense ese pueblo viviendo solamente por la palabra autoritativa de un faraón que hacía lo que reverendísimamente se le daba la gana cuando él quería. No habían horas libres, no habían días feriados, no habían fines de semana. Era trabajar, trabajar, trabajar. No había sindicatos ni derechos del trabajador, no había privilegios para ellos, no había gratitud, no había recompensa. Lo único que tenían que hacer era obedecer al mandamiento de un faraón enormemente caprichoso que quería explotarlos. Toda la vida vivieron mirando al faraón para saber cuál era la nueva ocurrencia que tenía el faraón. Así que no sabían ellos cómo vivir como nación, no sabían cómo vivir como pueblo, no sabían lo que estaba bien ni lo que estaba mal. Si el faraón un día amanecía con los cables cruzados, mandaba matarlos y punto. No sabían el valor de la vida. Ellos habían nacido y habían crecido en un entorno de esclavitud y de desvalorización humana enorme. Por eso cuando Dios les va a dar los mandamientos, los está elevando a una posición, los está llevando a una perspectiva y a una experiencia de nación, de personas libres y responsables, de una dignidad extraordinaria. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él sale al encuentro de su pueblo vez tras vez para llevarnos a la dignidad. Y sigue hoy saliendo Dios al encuentro de los hombres y también de su iglesia para decirnos: salgan de la indignidad, porque yo los he creado para otra cosa. Los 10 mandamientos son una demostración de la gracia y del amor de Dios que sale vez tras vez a nuestro encuentro. Eso es gracia. Aunque algunos dicen los 10 mandamientos son ley, la entrega de la ley es gracia. Que Dios quiera venir a revelarnos quién es, lo que hace y lo que debe hacer, es una demostración para que ese pueblo empezara a aplaudir a Dios y a decir: menos mal que no nos dejó aquí solos en el desierto. En 3 días nos estamos matando entre todos. Una discusión entre una familia y la otra terminaría en desastres. De hecho, que varias de estas historias se van reflejando a la orilla del camino de lo que ellos eran dados a hacer. Tercer lugar, los 10 mandamientos son un regalo de Dios dado después de nuestra liberación. Dios no nos da los 10 mandamientos para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios nos da los 10 mandamientos porque nosotros nos hemos acercado a Él. Observen que los 10 mandamientos, dice aquí el versículo al cual y desde allí, desde el lugar donde habían sido liberados, el Señor los llamó y le dijo: ustedes son testigos, verso 4a, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Antes de darle la introducción, lo primero que hace el Señor es: quiero que vean el acto de liberación que yo produje en ustedes. Los 10 mandamientos son una carga gravosísima para aquel que no ha sido liberado por el Señor, porque no tiene el poder del resucitado adentro para cumplir los 10 mandamientos. Por eso, aunque nosotros insistamos y debamos denunciar aquellas cosas que van en contra de los mandamientos del Señor, porque es nuestra misión la de ser luz a las naciones, no le vas a poder pedir el cumplimiento de los 10 mandamientos a alguien que no conoce al Señor, porque simplemente no ha tenido la experiencia de la libertad. Sigue viviendo en esclavitud. Su idea interior es seguir esclavos de Egipto,
seguir esclavos del faraón, seguir esclavos de la propia naturaleza humana en la versión de Pablo, seguir esclavos de la propia concupiscencia que está dentro del corazón, seguir esclavos de Satanás y de sus ideas acerca de nosotros. Todo eso representa Egipto. Pero los 10 mandamientos han sido dados después de que hemos recibido el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. No son una condición los 10 mandamientos para que Dios nos libre, para que Dios nos acepte. El acto de liberación de Dios es un acto de misericordia antes de darles los 10 mandamientos. En tu futuro, le dice Moisés a su pueblo, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, son un compendio de leyes que nosotros tenemos que hacer caso. Ese es nuestro código civil, nuestro código penal, y tenemos que hacer caso porque si no viene la policía y nos mata. No dice así. Moisés les dijo, cuando tus hijos te pregunten qué significan los 10 mandamientos, le dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Dicho en otras palabras, los 10 mandamientos para mí significan que yo he sido librado por el poder del Señor Jesucristo. Los 10 mandamientos para mí hoy son, los abrazo y deseo cumplirlos y deseo vivir conforme a los 10 mandamientos por una sencilla razón. Cristo me libertó del poder de Satanás. Cristo me libertó del poder de las tinieblas. Cristo me libertó del mismo poder del pecado que moraba dentro de mí. Soy libre, y porque soy libre, ahora tengo el honor de recibir los 10 mandamientos para cumplir este hecho de ser nación santa del Señor. Nadie pretenda ponerse en paz con Dios cumpliendo los 10 mandamientos. Nadie puede hacerlo. Si vos en esta mañana has llegado a este lugar y decís, está bien, yo voy a empezar a vivir los 10 mandamientos hasta que finalmente cuando yo cumpla con estos 10 mandamientos le voy a decir a Dios, Dios, vos te has fijado bien, yo he cumplido los 10 mandamientos, me parece que ahora ya me merezco ser un hijo tuyo, ¿me aceptás? Dios, toda mi vida he cumplido los 10 mandamientos, así que cuando vaya al cielo, espero que vos me aceptes porque yo cumplí los 10 mandamientos. ¿Está bien, Dios? Dios nunca va a aceptar esas condiciones porque Él nos está expresando que la liberación, que la libertad, que la salvación, que sacarnos del terreno de las tinieblas para llevarnos a su luz, que sacarnos de la miseria para llevarnos a su vida de libertad, no es un acto que tenga que ver con nosotros, es un acto que solo Dios puede hacer poderosamente. Solo Él, con su brazo de autoridad y de poder, pudo sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlo a libertad. Así que mi amor, cuando tengas que honrar a papá y a mamá, lo debes hacer por una razón. El Señor nos amó y nos hizo libres. Cuando vos te vayas a encontrar con el pueblo del Señor y guardes el día de reposo, lo tenés que hacer por una razón. El Señor un día nos rescató, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha hecho libres. Este es el contenido esencial de los mandamientos. En cuarto lugar, los 10 mandamientos son una valla protectora de nuestra libertad. Quizá te preguntes por qué tantas vallas de peligro en este lugar. Hasta el predicador parece que es peligroso. Le han puesto acá 2 cosas cruzadas para decir, tengan temor del predicador. En realidad la gente de escenografía lo que quiso expresar aquí es que los 10 mandamientos son vallas de protección de este mundo que necesita ser
reconstruido y hay áreas en nuestra vida, en el mundo en el que nos toca vivir, territorios peligrosos para nosotros, en los que Dios nos dice, no pases por aquí, está en riesgo tu vida. Yo podría decir, ¿por qué me ponen estas cosas acá? Pero eso significaría que si esta valla que está aquí estaba protegiéndome de un pozo que tiene 5 metros, yo podría patear las vallas. ¿Maté a alguien? No, ¿verdad? Tiré la escenografía nomás. Si aquí hubiese un pozo, yo no seguiría con mi mensaje. La valla no está dada porque me quieren coartar mi libertad. La valla está dada para proteger mi libertad. Los mandamientos son vallas, son cuidados, son advertencias que están queriendo cuidar tu libertad. Y quizá alguno diga, ahora entendí por qué. No sabía si no tenía que venir a la iglesia, si era peligroso venir a la iglesia o qué. Y aquí el Señor va a decirles una palabra en el verso 4b del capítulo 19. Ustedes son testigos de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Yo cuando estaba leyendo este texto, realmente el Espíritu de Dios me trajo una conmoción interior. Porque Él podría haber dicho, por eso yo los traje hasta aquí. Por eso yo los saqué de Egipto y los traje en esta nueva tierra que les voy a dar. Pero Dios no dijo eso. Yo los saqué de Egipto y los traje hasta mí. Porque Dios lo que más valora no es el cumplimiento de los 10 mandamientos, sino la relación que quiere tener con nosotros, la cercanía que quiere tener con nosotros. Los traje hacia mí. Y usa una frase que es extraordinaria. Aunque ustedes estuvieron en medio de la vida peleando, luchando, mirando plagas, sufriendo plagas, etcétera, etcétera, yo quiero decirles que desde el cielo lo que yo vi es que a ustedes los puse sobre mis alas. Y como un águila los levanté y los traje hasta mi propia persona. Es una experiencia cada vez que figura la del águila en la Biblia, son experiencias de libertad y visión. Yo los he puesto sobre mis alas para que vuelen, para que vean más alto que de lo que ven los pueblos, para que tengan una mirada de la vida con una altura superior a la que ven los pueblos. Los traje hacia mí y los puse sobre mí como alas de águilas. Tan impactado fue Moisés por estas palabras, que él, cuando ya se está despidiendo bastantes años después, en su discurso final que está descrito en Deuteronomio, él le dice al pueblo, él no se encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, y a su pueblo, está refiriéndose a su pueblo, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. O como dice la otra versión, como a la niña de sus ojos. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo a su pueblo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, solo Él lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse en las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Ese pueblo, hacía unos meses atrás, y por 400 años estaban clamando por libertad. Y ahora estaban viviendo la experiencia más extraordinaria de libertad que Dios iba a darles.
Pero Dios tenía que decirles, recuerden que ahora les voy a dar reglas porque ustedes son libres y para que tengan y resguarden esa libertad, yo les voy a dar las reglas. Este pueblo le costó mucho entender que la libertad implica reglas. Siempre es así. La libertad implica reglas. El incumplimiento de las reglas de Dios, la Biblia lo llama pecado. Y créanme, siempre el pecado trae esclavitud y muerte. Probá deshonrando a tus padres, probá con la mentira, probá con el materialismo, probá con la libertad sexual, probá con la vida sin Dios. Sé tu propio Dios, pero vas a terminar encadenado en tu egocentrismo. Y todos, créanme, terminan en una mayor insatisfacción y en enormes cadenas en sus propias vidas. Por eso el salmista decía, y yo andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No dice, y yo andaré en libertad a pesar de tus mandamientos, ni lamentablemente aunque tengas mandamientos. El salmista que pudo experimentar esa libertad del hombre interior, del espíritu, de las alas de Dios que nos hace volar en alto, él dijo, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Quinto lugar, los 10 mandamientos son siempre una invitación a vivir con propósitos más altos. Dice el versículo número 5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, ustedes pueden vivir en libertad. Pero si ustedes obedecen mis mandamientos y cumplen mi pacto, habrá algo que ustedes van a experimentar y es, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En otra de las versiones dice, ustedes serán un pueblo especial en medio de todas las naciones. Ustedes serán un segulá. ¿Un qué? Un segulá. ¿Usted sabe lo que es un segulá? Segulá es un tesoro que normalmente los reyes tenían guardado en una habitación que eran de los tesoros. Ustedes se imaginan, un rey en esa época, un faraón tenía cantidades de tesoros, tierras, dominios, todo le pertenecía, era de ellos. Ahora, este rey que tenía todo, guardaba en su cuarto un segulá. Y eso eran pequeñas muestras de la riqueza, recuerdos valiosos, tesoros especiales. Él podía ser el dueño del oro, pero guardaba un muñequito de oro como recuerdo del oro. Guardaba un poco de cereal como recuerdo de los campos llenos de cereales. Guardaba un poco de vino como recuerdo de todas las cosechas que le pertenecían. Y allí entraba a su lugar secreto y tenía la botellita de vino, tenía un pancito, un cereal, tenía oro, tenía materiales, tenía mantas que recordaban a todos los tejidos y trabajadores que le pertenecían. Eso era el segulá del rey. ¿Sabés que todos los pueblos, todas las personas, todos los continentes, todas las vidas le pertenecen al Señor? Pero vos sos para Él su segulá. Sos el pueblo escogido, nosotros como pueblo de Dios. Mira que hay muchas naciones, mira que hay muchas etnias.
Pero la mirada de Dios es la mirada de su pueblo, de su segula. Dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, serán tratados como mi pueblo especial, serán sacerdotes. Un sacerdote servía como un intermediario entre los individuos y Dios y viceversa. Y acá Dios les está diciendo al pueblo de Israel, ustedes van a ser sacerdotes o una nación sacerdotal en función de que por medio de ustedes Israel, el resto de las naciones podrá conocer a Dios. Ustedes son sacerdotes porque todas las naciones, yo soy el dueño, pero no me conocen. Y ustedes van a ser los sacerdotes de todas las naciones. Por medio de ustedes va a venir el Mesías, el Salvador, Jesucristo, el israelita, el escogido de Dios, para hacer salvación a todas las naciones. Guarden mis mandamientos. Ustedes son un pueblo escogido y también son una nación santa. Es decir, ustedes tienen una cantidad de reserva moral en sus vidas. Tienen un carácter moral tan alto que las naciones estarán reconociendo la maravillosa libertad que se vive cuando ustedes responden al carácter de Dios. Ustedes son nación santa. Nosotros podríamos decir, bueno, eso se lo prometieron a Israel. Eso es una característica de Israel. Pero el mismo Pedro dijo más adelante, después de Jesús, ustedes, y le estaba hablando a la iglesia del Señor. Ustedes, iglesia del Señor, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En sexto lugar, los 10 mandamientos son dados por un Dios santo al que hay que temer. Y aquí comienza un paisaje, yo diría, estremecedor, aterrador. Los 10 mandamientos no fueron dados, léase por oficina, notifíquese. Miren muchachos, les voy a escribir los 10 mandamientos, así que tomen nota. Saquen fotocopia por la Secretaría de Moisés y llévense por favor los reglamentos con los que nos vamos a poner a organizar como sociedad. Muchachos, miren, acá tienen el código. Este va a ser el código. Levanten la mano. ¿Cuántos juran de que van a cumplir, vivir con lealtad bajo estos condicionamientos? Todo el pueblo dijo amén. Sí, juramos por el Señor que cumpliremos los mandamientos. Bien, vamos muchachos, seguimos adelante. No, Dios no decidió hacerlo así. Dios decidió dar los 10 mandamientos en un contexto enormemente santo. En un contexto sumamente estremecedor. Entonces el Señor comienza en el verso número 9 a decirles: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Antes le había dicho, sí, cumpliremos todo lo que el Señor nos diga. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas, cosa complicada en el desierto. Que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte
y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o sea animal, no quedará con vida. Si se te escapa el nene, agárralo porque se te muere. Agarrar los perritos, tenerlos ahí. Que la cabra y que nada, no pueden tocar. Zona de alto riesgo. Quien se atreva a tocarlo va a morir a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó al monte, consagró al pueblo y ellos por su parte lavaron sus ropas y luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día, absténganse de relaciones sexuales. No estaba prohibida obviamente las relaciones sexuales, ni las relaciones sexuales en el contexto del matrimonio es un tema que Dios lo escandalice, quiero decirles. Simplemente lo que Dios está diciendo: ahora no es tiempo para distracciones. Ahora no es tiempo para que ustedes la pasen bien. No es un tiempo de la satisfacción personal. Ustedes quiero que pongan toda su atención en lo que va a pasar en ese monte. Ahí voy a dar los 10 mandamientos. En la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos, una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fueran a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte y desde allí llamó a Moisés para que subiera, y cuando Moisés llegó a la cumbre el Señor le dijo: baja, advierte al pueblo que no intenten más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Los sacerdotes que se acercaban a mí deben consagrarse, de lo contrario voy a arremeter contra ellos. No me importa si es pastor, si es diácono o si es arabí. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido: pon un cerco alrededor del monte y consagrámelo. Y el Señor les respondió: bajo y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde yo estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo, y en ese escenario viene el capítulo 20. Dios habló y empezó con los 10 mandamientos. Veamos un poquitito, quizá en escena real, de lo que podría llegar a haber sido algo de esto que ocurrió en el monte.
Nosotros tenemos el escenario y una película. ¿Usted se imagina estar en ese lugar? Un rayo tiene 3 kilómetros de largo, 30 centímetros de ancho, millones de voltios determina cuando cae. Que lo parta un rayo. Un cuadro aterrador. No sé cómo fue, pero el pueblo llegó a escuchar los 10 mandamientos. En medio de esos rayos, de esos truenos, de ese humo, de ese fuego, ellos fueron recibiendo uno a uno los 10 mandamientos. Dios hablando al espíritu de ellos esos 10 mandamientos. Ellos escucharon los 10 mandamientos. Más adelante, después en los versículos siguientes a los 10 mandamientos, en el capítulo 20, dice ellos que dijeron que no nos hable más Dios. Moisés, anda vos, charla con él, pero estamos aterrados. Los nenes nos lloran, las señoras tienen un miedo espantoso. La manifestación de la presencia de Dios. Ustedes nunca van a comprender mis palabras si no tienen un aprecio por mi santidad. No estábamos jugando. La iglesia de este tiempo, del siglo XXI, ha perdido la comprensión de ante quién estamos. Hemos ninguneado a Dios, lo hemos bajado a nuestra estatura, lo sentamos a nuestros escritorios para pedirles explicaciones. Nos enojamos caprichosamente cuando no actúa como nosotros queremos. La manifestación de la gloria de Dios fue tan fuerte en ese lugar que cuando ellos recibieron los 10 mandamientos sabían que venía de un Dios que era santo. Cuando Pedro tiene la revelación de Jesús en su barca como un Dios todopoderoso simplemente porque tuvo una pesca abundante, dice que entró en un estado de pánico ante la presencia de Jesús, que le dijo: bájate de mi barca, no soy digno de estar en tu presencia. Cuando Isaías estaba en el templo, triste, medio enojado, desesperado porque había muerto el rey Usías, tuvo una manifestación de la presencia de Dios, del trino Dios, que cayó como muerto y sentía que los dinteles del templo estaban en terremoto en ese lugar. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ese monte empezó a moverse y a haber un terremoto y a haber humo, y la noche se puso de noche a las 3 de la tarde. Un cisma enorme de la presencia de Dios revelándose a su pueblo. Cuando estaba la iglesia esperando en oración a que pasara algo, descendió el Espíritu de Dios como un viento recio. Y sentían que había una cosa terrible y tremenda en la presencia de Dios. Se estaban dando cuenta que estaban ante la presencia de un Dios que es santo. Iglesia del Señor, tu Dios y mi Dios es un Dios santo.
El que está dando los mandamientos no es un Dios que nos va a traer sugerencias de un caprichoso hombre. Si empezáramos a tener temor de Dios, si nuestras decisiones comenzaran a ser tomadas ante la presencia de aquel que es fuego consumidor, si comenzáramos a mirarnos unos a otros con la dignidad, porque estamos ante un Dios que nos ha escogido como pueblo que lleva su nombre. ¿No le dan ganas de decir: Señor, envía otra vez de un fuego poderoso y un avivamiento tal donde no estemos jugando a las caídas, a las sensaciones, a la musiquita, donde cuando vayamos ante tu presencia empecemos a temblar, como le apareció a nuestro hermano hace 3 meses atrás? Empezó a llorar porque estaba ante la presencia de que eres Señor. Nuestra generación necesita desesperadamente la manifestación de la santidad de Dios. Usted imagine por un momento jóvenes que estén en la gloria y la presencia santa de Dios. No estarían diciendo: ay, ¿te puedo tocar? ¿No te puedo tocar? ¿Puedo usar piercing? ¿Puedo ponerme cosita? Pi, 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 pi. Cuando los chicos se juntan, cuando los novios se juntan, cuando los matrimonios se reúnen, cuando la familia de Dios se reúne, cuando voy a dar un consejo a mi hijo, cuando mis hijos van a tratar a los padres, conciencia de la santidad de Dios. Feliz el hombre que teme al Señor. En una época donde a Jesucristo lo hemos modernizado a tal punto de que se viste de jean y sale a comer pochoclos con nosotros a ver una película pornográfica, al paisaje de un Dios aterrador, algo le ha pasado a la iglesia. El autor de Hebreos, en el capítulo número 12, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas, tormenta. Ni se han acercado a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, que se han ido al cielo, ¿no? A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas a quien nos amonesta desde el cielo.
Verso 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Séptimo lugar, y vamos a ir rápido. Los 10 mandamientos son dados por un Dios moral al que hay que obedecer. Muchos preguntan, ¿por qué obedecer los mandamientos del Señor si ahora vivimos por gracia? Bueno, la verdad que a veces la Biblia pareciera confirmarlo. En Romanos 6 dice, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En Gálatas 3:25 dice, ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de aquel esclavo que era la ley. Gálatas 5:18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces podríamos decir, bueno, ya estamos en la gracia, no necesitamos los mandamientos. Pero hay otros textos escritos por el mismo autor, San Pablo, de su misma pluma, que dicen, 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y 2 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ley con la vida cristiana? El texto clave es Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo soy justificado por la fe en el Señor Jesucristo. La ley no me sirve para ser justificado. Pero también Romanos 3:31 dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Jesucristo habló sobre los 10 mandamientos, confirmó cada uno de estos 10 mandamientos, cumplió los 10 mandamientos y agrandó los 10 mandamientos en una comprensión enorme de lo que significaba, por ejemplo, no matarás. Por ahí cuando decís, che, vos sos bueno, sí, yo no he matado a nadie. Y Jesucristo dice, si le dijiste tonto a tu hermano, ya le mataste con tu corazón. Y ahí quiero decir, ¿dónde están los homicidas en esta casa? De los cuales yo soy el primero. Y a veces no solamente he dicho tonto a un hermano. Y no lo he dicho por respeto y porque mi papá me lavó la boca con jabón, ¿verdad? Pero lo he pensado. Este es un... Y dijo Jesús, no matarás, Juan Carlos, no matarás. ¿Qué estás hablando mal de tu hermano? No matarás. No matarás. ¿Usted quiere que lo justifique el Señor por esa ley? No puede. Pero esa ley nos permite a nosotros andar en santidad. Tener los parámetros del carácter del Señor Jesús. Usted mira los 10 mandamientos, mira al Señor Jesús cumpliéndolos todos y entonces usted comienza a profundizar un estilo de vida que se parece al del Señor Jesús. Los 10 mandamientos, en octavo lugar, nos llevan al arrepentimiento. Los 10 mandamientos son como el lugar que a nosotros nos llevan a la cruz. Como le pasó a nuestro hermano que se bautizó. Le leyeron el mandamiento, no serás adúltero, y dijo, Cuando en Deuteronomio 9, 4 y 6 dice, después que el Señor tu Dios haya hecho esto por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No es así. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor Jesucristo tiene una muy mala, usted tiene una mala reputación delante de Dios. Y yo ni le cuento. Él no nos puede mirar porque usted es un terco, un cabezón.
un idólatra, un pervertido, un criminal. Usted es un homicida, sépalo. Pero el Señor nos mira por medio del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso, cuando yo me encuentro ante la presencia del Señor y Él me muestra los 10 mandamientos, como cuando ese joven rico se acercó y le dice: Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Cómo andamos con los mandamientos? ¡Oh, bárbaro! Tómame, ¿qué quieres que te diga? Y le va relatando todos los mandamientos. Entonces el Señor Jesús le dice: bueno, ahora anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Codicia. Lo que Jesús no estaba era diciendo: bueno, todos tenemos que dar todos los bienes a los pobres, véndanlo, quédense pobres. Lo que Jesús estaba diciendo: ¿vos creés que por seguir los mandamientos va a ser bueno? Yo conozco tu corazón. Lo que Él tendría que haber dicho: es verdad, Señor. Tenía la codicia en mi alma. ¿Qué hago ahora para ser salvo? Arrepentite. Los 10 mandamientos durante estos 10 semanas van a ser un... ¿De malo que es Dios? No. Son para tu libertad. Recuerda siempre, Dios va a tratar conmigo, me va a llevar al arrepentimiento, no porque le encante verme llorando, sino porque le encanta mi libertad. Siempre le encanta tu libertad. Te va a llevar al quebrantamiento de espíritu, no porque te quiera quebrantado, sino porque al quebrantado y humilde de espíritu, el Señor se acerca y lo exalta y lo levanta y lo pone sobre las alas de águila, le hace ver de nuevo. 9. Los 10 mandamientos fueron cumplidos por Jesús y en Jesús. Él mismo lo dijo. Cuando estemos mirando los 10 mandamientos, cada uno de estos mandamientos lo vamos a ver al Señor Jesús. Y vamos a contemplar algo más de cómo Él lo cumplió, lo miró. En tu grupo pequeño vas a mirar las formas en que Jesús le dio una óptica extraordinaria a cada mandamiento. No te quedes fuera porque te vas a perder la mitad de las lecciones. Vamos a ver al Señor Jesús operando con estos 10 mandamientos, actuando, diciendo, definiendo estos 10 mandamientos. Él dijo: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, he venido a darles cumplimiento. Y les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, mientras existan los gobernantes de todas las naciones, mientras existan los imperios o las democracias, mientras existan los sistemas liberales o los sistemas socialistas, mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley van a desaparecer hasta que todo se haya cumplido. Y todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Entiende por qué vamos a enseñar los 10 mandamientos? ¿Entiende? ¿Sabe por qué? Porque los pastores queremos y anhelamos con todo nuestro corazón que usted sea un grande en el reino de los cielos. ¿Me entiende? No es para darle leña, es para que usted sea un grande en el reino de los cielos. Porque Jesús los cumplió. Y usted en Jesús va a poder cumplirlos. En el poder de Jesús, usted va a poder cumplir estos 10 mandamientos. No se corra de la vida de Dios porque está en el horno. Pero acérquese a la presencia de Dios y los mandamientos le van a ser deleitosos. Tenía ejemplos para darles, pero el tiempo nos mató. Vamos al último y terminamos. Los 10 mandamientos se resumen y se explican en el amor. No deje de considerar la barra de peligro, ni los truenos, ni la santidad.
porque Dios es santo y es autoridad. Pero nunca se olvide, mi hermano, ¿qué está pasando? Movimientos. Nunca usted se olvide que Dios le ama. Nunca, ¿me escucha bien? Ya terminan de pasar los músicos que otro día van a entrar en otro horario. Nunca se olvide que Dios los ama. Nunca. Nunca se olvide que el mandamiento de Dios está dado en función del amor de Dios. Jesús dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando miremos no robes, vamos a estar mirando cómo puedo amar para no robar. O cómo amando no robo. O cómo amando no codicio. O cómo amando honro a mis padres. O cómo amando, la mirada que vamos a tener es desde Jesús amando por medio de nosotros para el cumplimiento de los mandamientos. Los mandamientos, recuerde, no solamente, aunque están expresados en el no en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo les vino a mostrar el otro pedazo del mandamiento, de decirle: este no es por un sí. Este no es por un sí. Y el sí de Dios es mucho más grande que este pequeño no. Detrás de este no hay un enorme sí de bendición para su propia vida. Nos ponemos de pie, terminamos nuestro culto orando. El alto y sublime que habita la eternidad.